propósito de estas enseñanzas que les estoy dando, que ustedes se enamoren de la palabra, que puedan ver los libros en su panorámica general y antojados vayan a sus casas a leer ya el libro con más detenimiento. En el caso del libro que vamos a mirar hoy, la primera epístola de Juan, uno en 10 minutos la lee. Entonces, por favor, una vez yo termine la enseñanza, les voy a dejar una tarea bien interesante con respecto a la primera epístola de Juan. Entonces, vamos a mirar esa primera epístola. Es un solo gráfico, este es el gráfico. Ahí se van a dar cuenta por qué los nombres, por qué el sol, bueno, estas cosas. Ahora conmigo, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. El apóstol Juan comienza con dos afirmaciones. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Esa es la primera verdad. La segunda verdad que está en primera de Juan 4:8, vaya al 4:8, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Entonces, por favor, tenga eso en mente. Dios es luz, Dios es amor. De ahí es donde él desarrolla toda la epístola y es lo que yo les quiero decir. Pero antes de seguir con la epístola, devuélvase un poquito al Evangelio. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan. Un datico interesante: ni el Evangelio ni las epístolas tienen el nombre de Juan. Usted dirá, pastor, entonces ¿por qué dicen que es de Juan? Hay varias razones. Una son las evidencias internas de las cartas, donde uno dice ese es Juan. Pero lo segundo es la tradición. Desde el primer siglo ya se corría el cuento que estas eran las cartas de Juan. Juan estaba aún con vida. Si esto no hubiera sido de Juan, Juan mismo hubiera dicho no son mis cartas. Pero la tradición oral da fe de que esto lo escribió Juan. Ahora, Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Mira lo que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y atención a estas cosas: en él estaba la ¿qué? La vida. ¿Y la vida qué era? La luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es muy interesante porque en el Evangelio Juan dice que Jesús era la vida. De hecho está en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también en el Evangelio según San Juan está diciendo que él era la luz. Y en la epístola se dice Dios es luz. Entonces estos términos de vida, luz, están tanto en el Evangelio como están en la epístola. Pero algo más tremendo todavía es el gran mandamiento que dejó Jesús. El gran mandamiento. En Juan está el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, ¿qué hace Juan? En el Evangelio está Jesús es luz, Jesús es vida, Jesús es verdad y Jesús nos dijo que nos amáramos unos a otros. ¿Qué hace Juan en la primera epístola? Se dedica a hablar de esas cosas. Usted va a ver que en la primera epístola de Juan se habla de verdad, se habla de la vida, se habla de la luz y sobre todo se habla del mandamiento que nos amemos unos a otros. Esa es la epístola. Ahora, Juan, ¿usted por qué escribe la primera epístola? Volvamos a la epístola. Él escribe la epístola por tres razones.
La primera razón está en el 5:13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Juan, ¿por qué nos escribe la epístola? Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Oye esto, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La primera razón que Juan nos dice por la cual nos escribe la primera epístola es para que creamos en Jesús y para que sepamos que tenemos vida eterna. Segundo, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan, ¿por qué nos escribe la epístola? Para que crean en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que no pequen. Pero la que más me gusta es el otro capítulo 1, desde el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Acuérdese que el Evangelio dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Aquí dice, todo lo que tiene que ver con el verbo de vida, lo vimos, lo tocamos, lo palpamos. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Aparece la palabra vida. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros, ojo, el otro para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo esté cumplido. Juan, ¿por qué nos escribes la primera epístola de Juan? Para que crean que Jesús es el Cristo, para que sepan que tienen vida eterna, para que no pequen, para que tengan comunión unos con otros y para que tengan el gozo cumplido. Esa es la que me gusta. ¿Qué significa el gozo cumplido? El gozo cumplido significa el gozo perfecto, la alegría plena, la plenitud de gozo. Eso es lo que significa gozo cumplido. Y Juan nos dice, les voy a decir la clave para que ustedes la vivan bueno, para que la pasen bueno. Les voy a decir la clave. Y si supiera cuál es la clave, no se trata de plata, no se trata de salud, no se trata de bienes materiales. La clave para el gozo cumplido es que yo tenga comunión con los hermanos. La clave para el gozo cumplido es que mi corazón no tenga nada contra nadie. Y queridos y queridas, les quiero decir este dato. En los años de pastor, en los tiempos de consejería, y a todos los pastores nos pasa lo mismo, el 95% de los casos, por no decir el 100% de los casos, de los problemas que tienen los hermanos, tienen que ver con un prójimo. El esposo que no la quiere, la esposa que no lo quiere, el papá que lo humilla, el jefe que lo maltrata mal, el vecino que en algo tiene que ver con otra persona. Y eso, cuando suceden esas cosas con esas otras personas, el corazón se empieza a cargar. Y entonces nosotros somos más avispados, digo yo. Nosotros no lo cargamos con odio, aunque algunos sí cargan el corazón con odio, pero nosotros le tenemos algunos otros rangos. Odio, piquita, rabiecita, no me lo trago, no me lo aguanto, y le vamos poniendo colores al odio. Entonces, no, yo no lo odio, pero tampoco me lo trago, dicen algunos así. Entonces le ponen colores a la no comunión con el hermano. Pero mis hermanos, cuando yo rompo en mi corazón la comunión con un prójimo, ¿qué es lo primero que se va? El gozo. El gozo es el primero que se va. Y hablando del gozo, hay varias categorías de personas en la vida. En cuanto a los grados de felicidad,
yo diría hay diferentes grados. El más bajo y el más duro sería el de la infelicidad completa. Gente que vive en la completa infelicidad, como te voy a mostrar a continuación de este caso que sucedió con la chica que se suicidó aquí en Medellín. Ahora, hay algunos que no están en infelicidad completa. Algunos a veces son felices. Es decir, si tienen momentos de felicidad, no siempre, pero a veces son felices. Están los que son felices. Pero nota que el ser feliz no necesariamente significa el grado más completo. Según la epístola de Juan, hay un nivel más completo. Están los que a veces ya no son solo felices, sino que tienen gozo. El gozo es algo superior a la felicidad. Pero lo que está diciendo Juan es los que tienen el gozo cumplido, los del gozo completo. Así como yo te mostré en las otras versiones de este mismo versículo, es el nivel más alto que puede llegar una persona, y cuando yo vivo lo que me enseña primera de Juan, esto se va a ver reflejado y cumplido. Medellín, muchos de ustedes se dieron cuenta de la chica que se suicidó en el hospital Medellín. ¿Cuántos vieron la noticia? ¿Cuántos leyeron la carta? ¡Wow! Y triste, yo leí toda la carta. Ella tuvo el tiempo de sacar una carta de por lo menos unos 100 renglones, yo creo, o más. Una chica emprendedora con una niña de 4 años, con una mentalidad tremenda se ve que era muy inteligente y que podía detectar cosas, pero nunca pudo superar la violación de un familiar. Parece que ese familiar varias veces la violó. La familia no la apoyó a ella y aparentemente apoyaba al violador, y ese violador también violó a otras chicas de la familia. Ella no especificó quién. Y por más cosas que en la vida hiciera, el odio no lo pudo superar. Y ese odio la llevó a decir: ese mundo de yo no sé qué, insultando al mundo, la gente, no creo en nada. Y le dice a la niña de 4 años: espero que la mamá que tú ibas a tener no te iba a servir para mucho por esto, y espero que tú puedas entender todas estas cosas. Y se tira de un 10º piso. Tremendo lo que hizo un odio en el corazón. Por más que pudiera emprender, por más inteligencia que tuviera, por más razones que tuviera para vivir como lo era su hija, el odio no la dejó avanzar. Y esto es lo que nos dice Juan. Juan dice: les voy a decir la clave para que tengan el gozo cumplido. Les voy a decir la clave para que ustedes puedan tener vida. Y la clave es el amor. El amor. Pero quiero decirles algo. Les voy a decir una de esas cosas de la física que lo pone a uno a pensar. Hay unas cosas de la física que yo no quiero pensar mucho en eso, porque uno no alcanza a entender. Por ejemplo, ustedes saben que estamos girando en este momento a 360,000 kilómetros por hora. La Tierra está 360,000 kilómetros por hora. Eso es una velocidad tremenda. Y usted dice: ¿por qué yo no siento esto? Bueno, algunos dicen que es por la atmósfera, que por la gravedad, pero estamos girando así. Pero la otra que me pone a mí a pensar es esto: esa estrella que usted ve que está alumbrando, esa estrella posiblemente se extinguió hace ya más de 4,000 años. Ya no está. Y yo estoy viendo una luz de una estrella que ya no está. Entonces, ¿cómo se explica que hay una luz de algo que ya no existe? Entonces uno dice: ¿qué es esto? Pero lo otro es: yo veo la estrella quieta y yo estoy girando un montón de velocidad. Y yo más bien digo: estamos en las manos del Señor. Pero le voy a decir una de esas cosas raras. ¿Estamos de día o de noche? De día. ¿Estamos en la luz o en las tinieblas? Físicamente hablando, en la luz. ¿Y de dónde viene esta luz que estamos viendo hoy? Del sol. Supuestamente estamos de día porque el sol por allá, yo no sé cuántos kilómetros, está mandando su luz. Cierto que sí. Pero si yo los montara a ustedes en un cohete, en este momento nosotros 400 nos montamos vámonos de paseo para Marte, hágale pastor, y nos montamos en un cohete.
Empezamos a subir, a subir, a subir. Y de un momento a otro voy a notar algo. Que lo que estaba de día se vuelve oscuro. Y de un momento a otro entro al espacio exterior y el espacio exterior es oscuro. Entonces la pregunta del millón es esta. Si el sol es el que da la luz, pues la luz debía estar desde el sol hasta la tierra, pero la luz no está desde el sol hasta la tierra, solo se ve en la tierra, pero no en el camino. ¿Por qué? Por una sencilla razón: la luz es invisible. Pastor, ¿cómo así que la luz es invisible? Eso, la luz es invisible, no se ve. Pastor, pero si yo estoy viendo la luz, yo cojo la linterna y la veo. ¿Sabes qué es lo que hace que la luz se vuelva visible? El objeto contra el cual choque. Si no se le pone un objeto que choque, la luz sigue siendo invisible. Entonces la luz del sol sale del sol, no se ve en el espacio, pero cuando choca con la tierra ahí mismo se vuelve azulita, por el agua y todo eso, por la atmósfera, choca. Si no hubiera nada, esa luz seguiría invisible. La luz es invisible y solo se vuelve visible cuando choca contra un objeto. Pero yo no les voy a hablar de física, sino les voy a hablar de Primera de Juan. ¿Qué tiene que ver la física con Primera de Juan? Dios es luz. Dios es luz. Y al igual que la luz, Dios es invisible. No se ve, no se toca, no se palpa. Pero Primera de Juan nos dice cómo esa luz invisible se vuelve visible. Habla conmigo, Primera de Juan, capítulo 4. Oh, esto es una belleza de texto, el que sigue a continuación. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró, atención, el Dios invisible, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios es luz, invisible luz. ¿Qué hizo el Dios invisible para volverse visible? El texto que leímos, Dios hizo dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que hizo Dios para hacerse visible, según el texto? La primera, manda a su Hijo. El Dios invisible que no podíamos tocar, que no podíamos ver, dice: Hijo, quiero que te vuelvas carne, que te materialices. ¿Sabes para qué? Para que la luz pudiera chocar contra algo visible. Y la luz choca contra un cuerpo de carne y hueso llamado Jesús. Y entonces Jesús comienza a andar por las calles de este mundo. Decía en el primer servicio, es la realidad histórica más grande de todos los tiempos. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Los ateos pueden negar lo que sea. En estos programas de Nat Geo muestran mucho que Jesús, algunos dicen que Jesús no murió, sino que solo se desmayó. Otros dicen que Jesús murió en la India. Sacan un montón de teorías, que Jesús fue amante de María Magdalena. Sacan teorías de Jesús. Pueden sacar las teorías que sean, pero nunca pueden negar que Jesús fue real. Él fue histórico. Cuando Rusia era comunista, un cristiano llamado Richard Wurmbrand, pastor, estuvo preso muchas veces por predicar a Cristo.
Entonces, una vez en la cárcel, el guardia le dice al reverendo Richard Wurmbrand: usted, ¿por qué es tan estúpido? ¿Usted por qué se hace encarcelar por un Dios que no existe? ¿Por qué se hace encarcelar por un Jesús que fue cuento? Y entonces el reverendo Richard le dice: no, estás equivocado. El propio periódico del país está anunciando que Cristo fue real. El guardia dice: es imposible, nosotros somos comunistas y no creemos en eso. Y entonces le dice el guardia: ¿en qué parte del periódico de hoy salió eso? Y le dice: tráelo. Cuando lo trae, le dice: dime cuál es la fecha que tiene el periódico. Eso fue como en el 1980, algo así. Y el guardia le dice: 1980. Y le dice el pastor: dígame, ¿a partir de cuándo se empezó a contar esa fecha? Esa fecha, al menos en el calendario cristiano, se empezó a contar desde el momento en que hubo un hombre que visitó esta tierra y fue real. Y él dice: Caperucita Roja no divide la historia en dos. Ningún cuento o mito divide la historia en dos. Tuvo que ser real el Jesús del que yo predico. Ese es Jesús. Y si Jesús fue real, su mensaje fue real. No puedo separar al mensajero del mensaje. Y el mensajero, ¿qué dijo? Les doy un nuevo mandamiento: ámense como yo los amé. Entonces, ¿quién fue Jesús? Jesús fue el reflejo de ese sol invisible. Y el Padre dice: voy a mostrarle al mundo qué es el amor. Y el amor caminó por las calles de este mundo. Y el amor estuvo en estas calles de este mundo. Y por eso la carta dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpamos, andamos con el amor. Y nosotros predicamos la verdad del amor, Jesús. Pero nota lo que hace Jesús. Jesús dice: yo me voy. ¿Y qué va a pasar al irse Jesús? El reflejo del amor del Padre. Entonces, ¿qué hace Jesús? Yo me voy, pero quedan otros donde mi amor se tiene que reflejar. Y esos son ustedes. Ámense como yo los he amado. ¡Wow! Somos el reflejo del amor invisible de Dios. Y esto es lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan dice: hey, vivan en la luz, vivan en el amor, porque Dios es amor. Y si ustedes viven en ese amor, van a vivir con el gozo cumplido. Las personas más amargadas de la vida son las personas que tienen un dolor o un resentimiento hacia alguien. Las personas más felices son aquellos que estamos libres de esto. Así nos hagan las cosas. Y déjeme, yo le digo algo más con esto con respecto. Entonces, el Dios invisible se vuelve visible. Y hay un texto en la Biblia, yo lo decía esta mañana y se los quiero decir a ustedes, lastimosamente lo hemos mal interpretado, porque lo hemos utilizado más para demonios, cuando no tiene nada que ver con demonios. Ustedes han oído el texto que dice: lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Los cristianos nos mantenemos diciendo: entonces atemos aquí demonios para que se aten allá. No tiene nada que ver con demonios. Si usted mira el texto, vaya conmigo a Mateo 18, 15 en adelante, y mire el texto. ¿Con qué tiene que ver? ¿De qué habla el texto? Si usted mira desde el capítulo 1, está hablando de los niños, está hablando del motivo de tropiezo, no hacer caer a nadie. Y entonces empieza el 15 diciendo: ¿cómo debo perdonar a mi hermano? Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto, digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren,
les será hecho por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿cómo se llama eso? Comunión. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mi hermano, ¿qué se ata y qué se desata? ¿Qué se ata y qué se desata? ¿Demonios? No. El texto me dice que cuando aquí en la tierra estamos en comunión, unidos, 2 o 3 unidos en su nombre, el Padre que está en los cielos envía bendición a ese lugar, porque hay comunión. Pero si no hay comunión, ¿qué pasa con la bendición del cielo? Se ata. Lo que se ata y se desata no son demonios. Lo que se ata y se desata es la bendición del cielo para la tierra. Si usted aquí en la tierra ata la bendición, en el cielo queda atada. Si en la tierra desata la bendición, en el cielo se desata. ¿Y cómo se desata la bendición? Comunión, amor unos con otros. ¿Sabe qué? En este momento le quiero resolver una duda para algunos. Pastor, porque es que yo no pelecho, porque es que las cosas no me salen bien, porque es que yo insisto, y yo a muchos, no quiere decir que todo sea así, porque hay otros propósitos de la prueba. Para eso hemos predicado libros como el de Job, hemos predicado libros como el de Lamentaciones, también está en el canal, lo pueden ver. Pero voy a decirle, y yo sé que los pastores van a estar de acuerdo conmigo, muchas de las bendiciones que los hermanos tienen atadas es porque ellos en su corazón tienen algo contra un prójimo. Tienen un enojo, un resentimiento, una ira, una piquita o un odio. Aunque para Dios no existe piquita, no, para Dios existe amor u odio, no más. Para Dios no hay 3 o 4, para Dios hay, si no lo amas, lo odias. Así me tocó atender una vez una pareja. La esposa se le veía la rabia. Y yo le dije, ¿qué pasó? Ay, es que le tengo una rabiecita. Yo le dije, ¿rabiecita u odio? Rabiecita. No. Y yo le dije, rabiecita. Entonces le dije, Dios no maneja rabiecitas. Es amor o odio. Y bueno, fue interesante la conversación porque yo le dije, si no te estás moviendo en amor, automáticamente quedas moviéndote en odio. Pero mira, mi hermano, ¿qué ata la bendición? La bendición es atada cuando en mi corazón yo permito que cualquier cosa rompa la comunión con mi hermano. Y cuando se rompe la comunión con el hermano, se ata la bendición en el cielo. Ay. ¿Y sabes qué es la bendición atada en el cielo? Se convierte a veces en enfermedades, se convierte a veces en escasez económica, se convierte a veces en úlceras, en gastritis, en tantas cosas. Por favor, en mi canal está una predicación que se llama Verdugos del Alma. Saque tiempito, 40 minutos para que vea esta predicación, Verdugos del Alma, y se va a dar cuenta los verdugos que trae a mi vida el no perdón. Y eso es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo, somos hijos de Dios, y para que el amor de Dios sea visible, tú tienes que ser el objeto del amor. Tú tienes que ser el objeto sobre el cual se refleje esa luz y que el mundo entienda entonces qué es el amor de Dios. Volvamos a 1 Juan 4:12. Mira qué lindo esto. Y te voy a contar un testimonio, lo contaba esta mañana también, y para mí ha sido tan impactante. Esto que yo les cuento, ustedes lo han vivido. 1 Juan capítulo 4 versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Quieres hacer visible el amor invisible? Entonces ama como Dios te amó. Ama como Dios te amó. Y mira esto. Una vez estaba hablando con un chico que era ateo. Casi, bueno, no sé si aquí ha habido personas que han estado en el ateísmo,
pero casi todos los ateos, por no decir todos, tienen el mismo factor común, una rabia. Una rabia contra el mundo, una rabia contra personas, una rabia contra... Y entonces la toman esa rabia contra Dios mismo. Casi todos los ateos tienen una rabia. La película Dios no está muerto muestra que el profesor tenía una rabia. Casi todos los ateos tienen una rabia. Este ateo tenía una rabia. Él decía, si Dios es tan bueno, ¿por qué a mí no me ha respondido en nada? ¿Por qué me ha permitido sufrir? El papá los había abandonado, la mamá para sostenerlos se dedicó a la prostitución. Él había tenido mucho sufrimiento y él dice, Dios no existe. Entonces yo le dije a él, pero no metas a Dios en las decisiones del hombre. Dios sí existe. Que los hombres no hayan querido creer en ese Dios y que los que estuvieron alrededor tuyo no hayan querido creer en ese Dios ya es otra cosa. Y entonces has vivido las consecuencias del no creer en Dios de ellos. Pero Dios sigue siendo Dios. No, si tu papá te abandonó fue la decisión de tu papá, pero Dios no te ha abandonado. Porque el abandono de Dios no es el abandono de tu papá. Tu papá te puede abandonar, pero mira, ahí tienes vida, ahí tienes salud, no te has muerto. Bueno, yo entré con mis razonamientos y estaba hablando de mostrarle a Dios. Pero él en sus cosas que había vivido empezó a llorar del dolor que tenía. En ese mismo momento el Espíritu Santo me dice, deja de darle argumentos teológicos a ese muchacho, deja de darle doctrina a ese muchacho. ¿Y qué creen que me dijo el Señor? Abrázalo. Mis hermanos, si ustedes supieran qué pasó en ese abrazo, literalmente duramos 20 minutos abrazados, porque el Señor me decía, no lo sueltes. No lo sueltes. Y en ese abrazo él lloraba como un niño y sacaba el dolor y lloraba, no podía parar. Yo lo tenía abrazado así 20 minutos. Cuando ya pudo como hablar, él dice, jamás en mi vida nadie me había abrazado. Y me decía, ¿por qué me abrazas? Yo soy una basura, yo no sirvo. ¿Por qué me abrazas? Me han desechado. Y era tan lindo ese momento. De verdad yo se lo decía con todo mi corazón. Porque Dios te ama y este abrazo es el amor de Dios. Dios te ha cuidado, Dios te ha estado contigo. Eso era un momento tan cargado de amor. Los cielos se abrieron. Hoy por hoy él es un líder que predica a Jesucristo, predica a Dios, porque el amor transformó esto. Este es el mundo. ¿Quién fue la chica que se suicidó en estos días? Ella hubiera necesitado un abrazo de amor. Y lo más tremendo, yo tengo en mi mente 2 suicidios. Bueno, hay como 3, pero 2 suicidios que a mí no se me han quitado jamás de mi mente. El de esta chica no se me va a olvidar. Leí esa carta y no se me va a olvidar. Pero hay otro suicidio que ocurrió hace como unos 5 años en Armenia. La mamá que se tiró con el niño del puente. Pero lo que más me impactó del suicidio de hace 5 años, mucha gente trató de hablar con esta chica. Fueron por ahí 2 horas intentando hablar. Vino la policía, psicólogos y todo. Uno de los que vino a hablar fue el pastor de la iglesia donde ella se congregaba. Y las palabras de ella fue: pastor, apenas vienes a buscar, a tocar mi corazón, cuando tanto tiempo me congregué en la iglesia y nadie tocó mi corazón. Fue una de las últimas personas. ¿Dónde está la comunidad del amor? ¿Dónde están los hijos e hijas que reflejan el amor de Jesús? Hagamos a Dios visible. Somos sus manos, somos sus ojos, somos su voz. Que el amor de Dios sea reflejado en nosotros. Y esto es lo que dice 1 Juan: un mandamiento nuevo les doy: ámense unos a otros como el Señor los ha amado. Si nos amamos, entonces Dios se vuelve real, su presencia se vuelve real, las bendiciones del cielo se abren. Porque el amor, esto es lo que puede cambiar. Mira, he conocido gente, ha intentado con todo y nada los ha cambiado, pero se encuentran con el amor. Wow. El amor transforma.
El amor transforma, porque es real, pero el amor necesita un objeto que lo refleje, y ese objeto se llama nosotros. Mira lo que dice 1 Juan 3. Voy a leerte desde el versículo 10. Ay, ay, ay. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solo hay dos, no hay más. Si no eres de Dios, eres del diablo. Si no eres del diablo, eres de Dios. El problema es lo que te voy a decir ahora. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Jesús dijo: lo que va a identificar mis discípulos no es que vayan a una iglesia, no es que tengan un título de una escuela de liderazgo, no es los años que lleven el evangelio. Mis discípulos tienen una marca: que se amen unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, que tuvieres amor los unos por los otros. Y cuando el mundo creerá, Juan 17 lo dice, para que todos crean, cuando sean uno, como tú, Padre, yo en ti y tú en mí. Entonces cuando sean uno, el mundo creerá que tú me enviaste. Somos el reflejo del amor. Y entonces dice, ¿en qué se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? El que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos, ojo a esto, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Yo no necesito clavarle el puñal a una persona para matarlo. No, con solo sacarlo de mi corazón ya lo maté. Si lo saco de mi corazón, lo maté. Y ya estoy en la categoría de homicida. Y en la categoría de homicida no hay vida, hay muerte. Yo decía esa mañana y pongo ese ejemplo. Miren cómo la vida no la quita el no amor. Mire cómo la vida no la quita el no amor. Yo estoy en una fiesta con unos amigos, unas amigas, estamos riéndonos y pasando bien bueno. De un momento a otro llega el tóxico, la tóxica que se me salió del corazón. ¿Qué pasa con mi vida? Se me tiró en la fiestica. Hasta aquí llegó. Te quitó la vida. Estabas pasando bueno hasta que llegó el que habías matado en tu corazón. Ahí está. Y el problema es este, mis hermanos, hijos de Dios, que debiendo vivir en la vida, viven en la muerte, porque se están moviendo en el no amor. Mira, mi hermano, una sola persona. El amor es tan tremendo que no tienes que llenar el balde con odio para que se te amargue la vida. Una sola gota te amarga el balde. Tú puedes estar bien con todo el mundo, pero una sola persona que tengas en tu corazón de no amor, se rompe la comunión, ya no hay vida. Ya no hay vida. Y te cuento otro testimonio, lo he contado muchas veces, no sé si aquí lo he contado. Una chica habla conmigo, la chica tenía 30 años y me dice: pastor, te voy a hacer una confesión que yo nunca antes la había hecho. Y entonces me dice ella: a los 6 años mi padrastro me violó. Y el problema fue que cuando mi padrastro me violó, yo le dije a mi mamá, y mi mamá, por no perderlo a él, prefirió defenderlo a él que a mí. ¿Qué significó eso para ella? 2 odios: su mamá y su padrastro. Tenía 30 años. ¿De vida? No, de muerte. Porque aunque respiraba y caminaba, su alma estaba vacía. Tenía 30 años. Entonces el Espíritu Santo me llevó a decirle esto: ¿sabes una cosa? El problema no es que él te haya violado cuando tenía 6 años. El problema es que lo seguiste invitando a que te violara el resto de tus días. Y ella me mira y me dice: ¿cómo así? Yo le decía: porque el acto de la violación ocurrió una sola vez. El acto. Pero el repaso
llevas 24 años repasando la violación. Y cada vez que la repasas, a veces es hasta peor que el mismo momento. Y le expliqué qué significaba perdonar 70 veces 7. Por favor, vea la enseñanza Verdugos del Alma. Está en mi canal, Wilson Gutiérrez el Pregonero. Pero ahí yo explico qué es 70 veces 7. 70 veces 7, 490, matemáticamente hablando. Significa que si alguien me ofende 490 veces, yo debo perdonarlo 490 veces. En la vida, no, al día. Entonces cuando uno mira esa cifra, uno dice, es imposible. Imposible, dos cosas. Imposible perdonar tanto. Uno dice, uy, yo perdonar tanto, mucho. Pero lo segundo, es imposible que alguien me ofenda tanto. Que en un solo día alguien me ofenda 490 veces. Eso es imposible. Pero no es imposible. Porque a vos te pueden hacer la ofensa a las 7 de la mañana. Y te dicen, bobo idiota, no sirve para nada. Una vez. Usted sale a las 7:01. Yo bobo idiota. A las 7:02. No, pero yo no soy bobo idiota. Son las 5 de la tarde y todavía estás pensando, bobo idiota yo. Porque el acto ocurrió una sola vez, pero el pensamiento y el repaso ocurrió 490 veces. ¿Y sabes qué es perdonar 490 veces? Cada vez que se te venga el pensamiento la no comunión, cada vez en el pensamiento poner el mandamiento, amarnos unos a otros, para permanecer en luz, para amarnos como Dios nos ama. Miren esto, voy a hacer un ejercicio con ustedes, interesante. Por favor, ¿pueden ustedes levantar la mano derecha? ¿Pueden levantarla? Levanten la mano derecha. Eso, bien juiciositos. ¿Pueden mover la cabeza de un lado para otro? Muévanla para un lado para otro. Ya, listo. Ahora, si yo les digo, enójense en este momento, ¿se pueden enojar? Pueden simular enojo. Pero el hecho de que simule enojo no quiere decir que esté enojado. Porque esto, lo que les voy a decir es algo clave. Yo puedo mandar sobre decisiones. Yo puedo mandar sobre decisiones, pero no puedo mandar sobre emociones. A las emociones no se les ordena, siéntanse tristes, siéntanse contentos. Se manda a las decisiones. ¿Por qué creen que Jesús dio el mandamiento del amor? Un mandamiento nuevo os doy: ámense unos a otros como yo os he amado. Porque el amor no es una emoción, es una decisión. Yo decido amar. Y ahí es donde vuelvo a la chica. En la chica, cuando yo le digo, has estado invitando al violador durante 24 años de tu vida, ella se me enoja, se me pone roja y me dice, tuve yo la culpa, una niña de 6 años que me violaran, yo tuve la culpa. El Señor me llevaba a decirle esto a ella. La miré y le dije, tú no tuviste la culpa de que te violaran, pero tienes toda la culpa de haber vivido como una violada. El acto no fue tu culpa, pero la actitud es toda tu decisión. Eso es el amor. El amor no es un sentimiento, no sentirás. Y aquí cuento un testimonio lindísimo. Hubo una mujer, una misionera llamada Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una misionera de los años 1970, 1980. Y Corrie ten Boom, en su libro autobiográfico, cuenta una historia de que ella estaba en una iglesia en Alemania y estaba predicando del amor y del perdón. Estaba ella precisamente predicando esto. Cuando termina la predicación, se le acerca un hombre, le extiende la mano y le dice, hermana Corrie, yo ya soy cristiano, he escuchado su mensaje y ahora le digo, me perdona todo lo que yo le hice. La hermana Corrie ten Boom dice en su libro, en ese momento ella se paraliza, toda su teología entra en shock. Ella no sabía, a pesar del mensaje que había dado, no sabía cómo reaccionar. Porque frente a ella tenía el hombre que le mató a su papá y a su mamá, el hombre que dejó discapacitado a su hermano y el hombre que la violó a ella un montón de veces, a ella y a la hermana, en el campo de concentración nazi. Ella era judía y él era un antiguo soldado nazi.
Y ella ahí se encuentra con esto. Y dice ella en su libro que el Espíritu Santo en ese momento le pone una frase, y es esta: el perdón es un acto de la voluntad, y la voluntad funciona sin tener en cuenta la temperatura del corazón. El perdón es un acto de la voluntad, y la voluntad funciona sin tener en cuenta la temperatura del corazón. ¿Que sentirás perdonar? No, mi hermano, difícilmente sentirás. Pero es que aquí no se trata si sientes o no. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Que vas a olvidar la ofensa? Posiblemente no. Perdonar no significa olvidar. Puede ser que recuerde la ofensa, pero como dice el libro de Job, olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Cuando yo aprendo a saber cuánto me han perdonado a mí, entonces yo aprendo a perdonar a otros. Porque el perdón es una decisión, es un mandamiento, y somos el reflejo del amor invisible. Y cuando yo decido vivir en amor, mi hermano, el gozo está cumplido y vida voy a tener. En el primer culto mi esposa no estaba de testigo, pero allá sí está por allá la linda Nana. La Nana sabe que de frente me han dicho, hermanos, no de afuera, hermanos me han dicho que yo soy un bobo. Pastor, es que usted se la deja montar, se la hacen usted ahí con una sonrisita y todo. De frente me han dicho que soy un bobo, porque no tengo sangre en los ojos, que todas esas cosas. Cuando a mí me dicen que soy un bobo, yo los miro y les digo, bueno, primero, yo no estoy haciendo esto por mí. Yo estoy aprendiendo del maestro, al que escupieron, al que abofetearon, al que teniendo el poder de destruirlos, fue capaz de decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si me dices bobo, yo solo estoy obedeciendo al maestro. Y lo segundo, si esto es ser bobo, prefiero ser bobo que no avispado, porque vivo feliz. Pastor, es muy difícil perdonar, es más difícil odiar, es más difícil. ¿Quién es feliz con una amargura? ¿Quién es difícil con un resentimiento? ¿Quién es difícil con un enojo? No, mi hermano, seamos la comunidad del amémonos unos a otros como Dios nos ha amado. Yo decía esta mañana, qué lindo que en esta congregación no tenga que decir el pastor aquí en la plataforma, bueno hermanos, la hora del abracito, del besito, porque es la hora del desorden. No, que no tengamos que hacer eso. Que sea una comunidad de piqueadores y abrazadores, y por ahí los hay. Aquí hay algunos que son lindísimos. Eso, hay unos que vienen a abrazar o vienen a buscar abrazo. ¡Ey! Sirven las dos. ¡Ey! Necesito un abrazo. Venga, pues yo lo abrazo. O venga, yo quiero dar un abrazo. Tengo un abrazo atrancado. ¿A quién se lo doy? Una comunidad. Amémonos unos a otros. Que cuando llega una persona nueva, no tengamos que decir, vea, alguien se lo puede llamar, no, que inmediatamente sea detectado y venga, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Gaseosita Tintico. ¡Wow! Mira, imagínate, en una comunidad donde el amor está así, Dios es real. El invisible Dios de amor se vuelve visible y los cielos se desatan, la bendición baja, hay vida y el gozo es cumplido. En Hechos, lo que había no era oración, lo que había no eran vigilias, lo que había era comunión. No hay cosa más espiritual que una buena comidita riéndose los hermanos juntos en armonía. ¡Ja! ¡Qué lindo! Eso pasaba con la iglesia primera. Comían el pan con alegría y sencillez en las casas, iban al templo a orar. Una comunidad de amor. Vivían primera de Juan. El amor era real, era posible, era visible. Miren pues, ya para terminar, ¿qué me falta? Me falta solo decir dos cositas ahí. Este ejercicio lo he hecho en muchos lugares, y cuando yo digo muchos, es de Colombia y del mundo, porque Dios me ha permitido estar en otros países, y en todos los lugares donde he podido hacer el ejercicio, lo hago. Hasta ahora no me he equivocado. Esperemos que ustedes sigan en la misma línea. Ahora, puede haber la excepción, pero miren el ejercicio. El ejercicio consta de dos partes. La primera parte la vamos a hacer en este momento.
a la voz de tres, ojo pues, a la voz de tres, todos en voz alta, me van a decir de memoria el versículo más conocido de toda la Biblia en el mundo entero. A la voz de tres, el versículo más conocido. 1, 2, 3. Hermanos, yo nunca les dije que era Juan 3:16, pero es el versículo más conocido de todo el mundo. Mire, no ha habido un lugar donde haya fallado este experimento. No ha habido un lugar. Siempre que digo, yo no les dije que era Juan 3:16, pero todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no. Ahora la segunda parte del experimento. Como estamos hablando de primera de Juan, entonces a la voz de tres, me van a decir de memoria primera de Juan 3:16. 1, 2, 3. ¿Qué notan? Sí, algunos me hicieron trampa, algunos ya sabían que ya se lo habían aprendido. Escuchen esto. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Qué notan? ¿Por qué cree que nos aprendemos fácil Juan 3:16? Porque es que Juan 3:16 es: Él me ama, Él me perdona, Él me acepta, Él me tolera, Él a mí. Ese sí no lo aprendemos de memoria. Pero es que el otro ya no es Él a mí. El otro es: así como Él lo hizo conmigo, yo ya lo debo hacer por otros. Eso es 1 Juan. Toda la epístola de 1 Juan es eso, se resume en eso. Ahora, miren esto lindo, las cosas que el Señor le muestra. Si aquí está Juan 3:16 y aquí está 1 Juan 3:16, ¿cuál es la única diferencia visual entre Juan 3:16 y 1 Juan 3:16? ¿Sabe cuál es la única diferencia? El 1. Aquí está Juan 3:16, pero aquí le pongo un 1 a Juan 3:16 y queda 1 Juan 3:16. ¿Sabes qué es el 1 que marca la diferencia entre el amor de Dios hacia nosotros? Tú y yo somos ese 1. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros vamos a Juan 3:16. Señor, soy un pecador, perdóname. Señor, estaba vacío, tenía odio, resentimientos, tenía tantas cosas. Y el Señor coge y me pega una reparada de esas lindas que el Señor sabe hacer. Cuando el Señor hace eso, ¿qué hago yo? Entonces yo ya voy a hacer el 1 que me voy para Juan 3:16 y ya empiezo a vivir 1 Juan 3:16. Vivir para ser uno más que va a difundir el amor del Dios invisible. Para ser uno más, para mostrarle al mundo que la vida es diferente. Usted y yo sabemos lo que yo estoy hablando. Por aquí tengo a mi esposa, por aquí tengo a mi hermanita, a mi sobrino. No, mi sobrino no sabe tanto, porque mi sobrino nació después. Razones para uno estar amargado, resentido, lleno de odios, todas. Pero un día el amor tocó mi vida. Y yo le dije: Señor, ya no voy a vivir solo Juan 3:16, sino viviré para 1 Juan 3:16. Enseñémosle al mundo a amar, vivamos para amar, empecemos a restaurar corazones, empecemos a reparar corazones, empecemos a sembrar vidas. Ya no seamos más de la muerte, no seamos más de las tinieblas. Vivamos en luz, vivamos en amor, vivamos en vida, porque ningún homicida tiene vida permanente en él. Cumplamos el mandamiento. Y eso es lo que Juan hace en su primera epístola. En el Evangelio de San Juan, él toca los 7 yo soy y pone el mandamiento. En primera de Juan ya explica el mandamiento y ya se mete en todo lo que es el amor y qué debe hacer. Y sabes, por causa del tiempo, porque recuerda que yo no te digo todo, ya te lo digo para que veas la epístola.
dice la epístola, y si quieres aprender a amar, lo primero que tienes que hacer es aprender a guardar sus mandamientos, porque el que no guarda sus mandamientos no puede permanecer en amor. En otras palabras, dime cuánta Biblia sabes y te diré cuánta capacidad tienes para amar, porque es muy difícil uno amar sin tener Biblia en la mente y el corazón. Cuando a uno le pegan una cachetada, y si uno no tiene el de dar la otra mejilla, uno no da la otra mejilla sino da el otro puño. Y cuando uno no tiene ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza y dale agua al que tuviere sed, así sea tu enemigo. Si uno no lo tiene en la cabeza, uno no le da agua sino una puñalada. Llénate de palabra. Eso es lo que dice 1 Juan. Si quieres amar, guarda sus mandamientos. Y si guardas sus mandamientos, serás perfeccionado en el amor. Y si eres perfeccionado en el amor, el gozo está cumplido en ti. Si el gozo está cumplido en ti, tienes vida eterna permanente en él. ¡Ah, qué lindo! Qué lindo. Y entonces el invisible Dios de amor, como dice ahí, la visible luz del divino amor, tú y yo nos convertimos en ese objeto sobre el cual se refleja el amor de Dios. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor. Y quiero que hagas algo, que esta semana, juiciosita, vayas a leer 1 Juan. Pero la idea no es solo leer por leer, no. Hace muchos años Dios me llevó a mí a tomar una decisión. Yo pedía por casa, carro, beca y todas esas cosas que uno pide. Pero cuando leí 1 Corintios 13 y cuando yo leí, os muestro un camino más superior, yo le dije, Señor, todo el mundo te pide casa, carro, beca, novio, novia, te pide un montón de cosas. ¿Cuántos te piden, enséñame a amar? ¿Cuántos te piden, quiero vivir en tu amor? ¿Cuántos te piden, yo quiero ser un difusor de comunión entre los hermanos? Y ahí ya escasean, pedimos otras cosas. Y entonces yo le dije al Señor, voy a tomar el camino superior, pedir por esto. Y cuando tú pides lo superior, todo lo otro viene por añadidura. La vida, la bendición, el cielo se desata cuando tú decides vivir en comunión unos con otros. Vuélvete un objeto reflejo del amor de Dios y vuélvete un difusor y enseñador para que otros seamos objetos difusores del amor de Dios. Y así vas a leer la epístola esta semana. Léelo, y en lo que Dios te confronte, en lo que estés fallando, dile, Señor, ayúdame, porque no quiero desobedecer el mandamiento. Es un mandamiento y lo debemos cumplir. Señor, desde los púlpitos se predica doctrina de la prosperidad, se predica doctrina de la liberación de demonios, se predica doctrina de la fe para alcanzar cosas. Desde los púlpitos se predica muchas otras temáticas, pero ¿cómo escasean los mensajes del amor? ¿Qué fue lo principal que tú nos dijiste? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Señor, enséñanos a amar. Danos tu vida, Señor. Pues este es el segundo culto y podemos tomarnos esas libertades. Y ven, canta al Señor esta canción con todo tu corazón. Dame tu vida, esa vida que solo tú sabes dar. No basta solo con orar ni soñar. Oh sí, Señor. Escucha lo que vamos a hacer en esta hora en la mañana. Muchos corazones van a ser libres. Muchos corazones. No esperes una liberación como las que generalmente vemos, que hay espíritus que salen o no. Es simplemente la libertad del perdón, la libertad del novio. Hoy puedes ser libre y no es un toque emocional. Es el Espíritu de Dios enseñándote a ti en el mandamiento de Dios. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos de ustedes fueron heridos por cosas. Tienen personas que les estaban quitando la vida y el gozo cumplido. Pero a esta hora de la mañana es el mejor momento para decirle, Señor, dame tu vida. Esa vida que vive para dar. Esa vida que ya no espera solo recibir, sino está libre de egoísmo.
Señor, yo quiero vivir para ti, moverme en la luz, moverme en el amor, Señor, y quiero tomar decisiones, porque recuerda, no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión. Recibe por el Espíritu Santo el poder, como lo obtuvo esta misionera Corrie ten Boom, y en fe, dile al Señor, dame tu vida.